Hola, feliz día, amigo. Bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Y vamos a hablar del ovario al metabolismo, toda esa verdad que hay detrás del nuevo diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, que ahora tiene otra denominación. Hoy nos acompaña una invitada de lujo, la doctora Fanny Toro, especialista en ginecología, para hablar de este hito histórico en la salud femenina, el clásico síndrome de ovario poliquístico que por años confundió a millones de mujeres, haciéndoles pensar que el problema eran simples quistes, y esto ha cambiado oficialmente de nombre. Y hoy le damos la bienvenida al síndrome ovario metabólico poliendocrino, conocido como SOM. Doctora Toro, un placer tenerla acá y definitivamente para poder desmitificar esta condición que va muchísimo más allá de las hormonas reproductivas y que sin duda exige un abordaje bastante integral. Bienvenida a La Tisana y bienvenida a Globovisión. Gracias por la invitación, Domingo. A ver, qué bueno. Lo primero, doctora, ¿cuál es la razón científica y clínica fundamental que la comunidad médica global decidió cambiar el nombre de SOP a SOM? La principal razón es que se pensaba que era solo un problema de los ovarios y que los ovarios tenían quistes y que si se resolvían esos quistes, pues ya no había ningún problema más allá. Sin embargo, el verdadero problema es el problema metabólico y endocrino que tienen estas pacientes. Entonces, tener esta nueva terminología hace que las pacientes tengan menos confusión de creer que solo es resolver algo que está en el ovario. Es un problema más integral, más sistémico y debe de ser cubierto en todas esas características. Para las pacientes que ya tenían el diagnóstico anterior, y bueno, creo que esto es una pregunta, bueno, es importante aclararla, ¿no? ¿Cambia en algo los criterios para identificar esta condición o solo se trata de una evolución en la terminología? Los criterios como tal hasta ahora no han cambiado. Por supuesto, esto es una investigación que viene planteando en principio este cambio en la terminología, pero muy probablemente van a venir algunos cambios también en cuanto al diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo la irregularidad menstrual, los ciclos infrecuentes, el hiperandrogenismo, es decir, ese exceso de hormonas androgénicas, que es la que termina causando el acné y el vello aumentado en áreas típicas de donde crece el vello por andrógenos, y también que a la ecografía estos ovarios tengan muchos folículos antrales, que es lo que se le consideraba antes como quistes y por eso el término de poliquístico. A ver, el nuevo nombre incluye la palabra metabólico. ¿Qué impacto real tiene esta condición en el control, sobre todo de la glicemia o del azúcar en sangre, la insulina y por supuesto en el peso de la mujer, al tener por supuesto una implicación, repito, metabólica importante? Sí, estas pacientes usualmente cursan con alteraciones en la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo per se también genera resistencia a la insulina. Entonces, ellas pueden tener alteraciones en sus receptores de insulina y por eso producir más insulina, que termina teniendo un círculo vicioso porque esto también aumenta los andrógenos. Entonces, tenemos que entender que es un síndrome que incluye el aspecto metabólico para que la paciente pueda tener también como esa línea de trabajo. Es decir, antes la paciente pensaba que con el tratamiento era eliminar los quistes en los ovarios, los llamados quistes, y que con esto ya todo su problema terminaba y realmente dejaba de prestar atención al eje fundamental de este síndrome, que es la parte metabólica. Desde el punto de vista endocrino, ¿cuáles son las principales hormonas que se desregulan en el SOMP y qué síntomas físicos pueden provocar en el día a día? Desde el punto de vista del ovario, hay un eje que se llama eje hipotálamo hipófisis ovario, que justamente está alterado y que por eso genera disfunción ovulatoria, y esto es lo que hace que la paciente muchas veces no ovule. Pero esto es uno de los aspectos. Otros aspectos endocrinos que también se encuentran alterados es la insulina, que también la mencioné anteriormente, pero también pueden estar alteradas las hormonas androgénicas, que son la testosterona, la androstenediona, o sea, son hormonas que van a generar este aumento del acné y del vello. Y por supuesto, a largo plazo se pueden también alterar otras hormonas. Incluso hay que descartar problemas tiroideos, de prolactina y otras hormonas que pueden tener efecto también sobre la disfunción ovulatoria. A ver, doctora, como ginecóloga, ¿por qué es un error común enfocar el tratamiento en un síndrome únicamente en regular el ciclo menstrual con anticonceptivos y no tratar? Probablemente eso es lo que se está intentando corregir con esta nueva terminología de definición. Sí, exactamente. El problema de
los ciclos irregulares viene siendo más bien un síntoma. Yo siempre le decía a mis pacientes, es como un mensaje de tu cuerpo a que no hay una buena regulación hormonal, pero es la respuesta a esa alteración. Entonces, es verdad, y muchas veces vamos a utilizar y vamos a seguir utilizando por ahora los anticonceptivos como parte de la terapia, sobre todo los que tienen efecto antiandrogénico, porque ayudan con la piel, con el vello, etcétera, y también para que el endometrio no crezca de una manera irregular por meses sin ver menstruaciones, claro, y que a largo plazo esto pueda generar patología endometrial. Pero es importante que este no es el único punto a tratar solo con los anticonceptivos. Si la paciente no regula el metabolismo, no mejora la resistencia a la insulina, a largo plazo puede generar diabetes tipo 2, hipertensión, problemas cardíacos, o sea, que el problema va a estar a largo plazo cuando con una vamos curva a ver metabólica alterada. Entrando un poquito en mi terreno como nutricionista, ¿qué papel puede jugar la alimentación en la resistencia a la insulina asociada al SOMP? ¿Y cómo puede probablemente un plan nutricional mejorar ese entorno hormonal? Sé que refieres al paciente al nutricionista, sí, pero obviamente también a veces te toca dar consejos desde el punto de vista nutricional, en ese enfoque probablemente integral de manejo. Entonces, a ver, ¿hasta qué punto esto es importante? Sí, es muy importante que la paciente vaya eliminando todos los alimentos ultraprocesados y alimentos que tienen un alto índice glicémico, porque esto dispara posterior al consumo de ellos más la insulina. Entonces, si ellas ya tienen un problema de insulina, es importante ir corrigiendo esto. Otra cosa que veo con mucha frecuencia es el cambio de la alimentación en los horarios, que las personas están dejando la alimentación como para cuando tienen tiempo, y muchas veces ya esto es de noche, entonces este no es el mejor horario para consumir carbohidratos. Entonces, tener esa recomendación por el nutricionista en cuáles son los horarios, qué tipo de comida, el consumo de proteínas, la cantidad de proteínas que deben consumir. Recordar toda ingesta a razón del volumen energético. A ver, ¿cuáles son esos nutrientes claves o los enfoques dietéticos que desde tu consulta, por supuesto, médica, puedes considerar indispensable para recomendar a un paciente con SOM? Ya me dijiste el tema de los ultraprocesados, pero yo creería que no existe ningún nutriente en específico, más allá de los nutrientes básicos o los macronutrientes básicos, pero a lo mejor hay alguno que nos quieras recomendar el día de hoy. Sí, por ejemplo, insistimos un poco cómo están las concentraciones de vitamina D, en cuáles alimentos la pueden consumir, omega 3. Okay. Son alimentos importantes para mantener concentraciones adecuadas. Y así, por supuesto, esto también está en suplementos, pero siempre enfatizo en que si lo consigues en la alimentación y si lo puedes consumir de alimentos, no tienes necesidad de suplementarlo. Mucho mejor. A ver, importante, si una mujer, doctora, sospecha que tiene este síndrome metabólico y poliendocrino, ¿cuál es el primer paso definitivo que debe dar en su chequeo médico? Debe acudir a la consulta con la intención de ser evaluada completa. Es decir, si hasta ahora tienes un diagnóstico ovario poliquístico solamente porque en un eco aparecieron muchos folículos, ahora debes asistir para que se puedan evaluar las otras esferas, la esfera metabólica, la resistencia a la insulina, esa concentración de andrógenos, cuánta testosterona hay en tu sangre o no, si está dentro del rango normal, porque todo esto es parte de ese síndrome poliendocrino que estábamos conversando. A ver, tu mensaje final y tus redes sociales, además, para quienes quieran acudir a tus cuidados y además esos consejos maravillosos que compartes en redes que las sigo y que las he visto antes. Gracias. Bueno, en principio, entender que es una patología multifactorial y que no podemos querer tratarla solo con un factor. Siempre digo a mis pacientes, es como un banquito de 3 patas, todas las paticas son importantes, en todas estas hay que enfatizar en la alimentación, en el ejercicio y, por supuesto, el tratamiento médico. Bueno, mis redes, aparezco en Instagram como doctora Fanny Toro y actualmente paso consulta en la clínica La Floresta lunes y miércoles en la tarde. Perfecto, allí lo tienen. Gracias, Fanny, por habernos acompañado el de hoy. Gracias. Definitivamente hemos aclarado el panorama. Nos queda quizás más claro que el SOP no es una condición aislada del ovario, sino además un llamado de atención a todo el metabolismo, de todo el metabolismo. La clave del éxito definitivamente para recuperar el equilibrio hormonal está en el trabajo en equipo entre ginecología y nutrición como una estrategia definitivamente firme. A ustedes en casa recuerden que su estilo de vida es la herramienta más poderosa para tomar el control de su salud. Recuerden además que pueden seguirme a través de mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram, de allí lo va a llevar al resto de mis redes, para seguir siempre compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.